sobre el Quijote. Entonces, yo no voy a hablar de argumentos, no voy a hablar de personajes, no voy a hablar de episodios concretos. Me voy a centrar en la figura de don Miguel de Cervantes, descubriendo datos pues, que algunos sabréis, pero otros no sabréis, y son muy, muy, muy curiosos, y nos ayudan a entender un poquito más el motor que tiene el Quijote. Y luego del Quijote, pues mis alumnos lo saben. Ahora os lo cuento, cuando se habla del Quijote siempre nos sale un adjetivo, pues vamos a intentar cambiar un poquito el adjetivo que nos sale de Don Quijote, porque además estamos en una tierra cervantina y hay que, bueno, pues ponderar esa figura tan importante como es la de Alonso Quijano. Así que, bueno, cuando Ana me invitó a dar esta charla, yo no pude negarme cuando me nombró Cervantes. Esta charla procede de otra que yo tuve con la Asociación de Antares, que me abrieron las puertas y me trataron con muchísimo cariño. Y bueno, aprovechando parte de esa charla, pues surge esta con alguna ampliación más. Digo que cuando Ana me invitó a dar esta charla, pues no pude negarme. Ella me tiene tomada la medida y a mí hablarme de Lorca, Machado, la literatura de posguerra o Cervantes, pues es convencerme de pleno. Así que son escritores muy leídos, pero es verdad que su faceta personal se desconoce un poquito y es la que a mí me gusta indagar un poquito en esa faceta. Así que yo recuerdo, no sé si lo recordáis vosotros, yo aún recuerdo la primera vez que me enfrenté al Quijote, allá por los años 90, e inmersa en una adolescencia pues muy feliz, donde lo que menos me apetecía era leer una obra tan extensa, y la leí en tercero de BUP. Yo siempre digo que la engullí, porque la primera vez que yo leí el Quijote verdaderamente lo engullí sin entenderlo. Años después, y de la mano de uno de mis profesores de la universidad, Joaquín González de Cuenca, descubrí por qué el Quijote era y es la obra mejor escrita. Y descubrí en Cervantes sobre todo su faceta personal, que nunca antes me habían dado a conocer. Recuerdo cómo de niña, no me preguntéis por qué, me sentí atraída por las fotos de los escritores que venían en los libros. Ahora apenas hay fotos o interesan menos. Me pasaba parte de las clases observando en silencio esas fotos. Ahí descubrí aquella barba tan característica de Baroja, aquellas lentes de Quevedo, aquellos ojos curiosos de Lorca o aquella mirada bondadosa de Machado. Con Cervantes me ocurrió algo parecido. La primera foto que vi me descubrió a un hombre con una vida desgraciada y azarosa. Un hombre sin suerte que trabajó incansablemente por dedicarse a lo que se dedicó. Casualidad o no, no lo tuvo fácil. No olvidemos que a Cervantes le tocó convivir con genios de la talla de Góngora, Quevedo, Tirso, Calderón. No tenemos muchos datos físicos de ese Cervantes nacido en Alcalá en 1547. Él mismo se describe, lo leía esta semana con mis alumnos, en el prólogo de las novelas ejemplares, y se describe del siguiente modo. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tengo solo 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Nació Cervantes en el seno de una familia no muy boyante económicamente hablando. Su abuelo Juan era abogado y su padre, casado con Leonor Cortina, era barbero cirujano. Miguel era el menor de 4 hermanos. Los problemas económicos hicieron que la familia se estableciera en diversos lugares en busca de mejor fortuna. Valladolid, Córdoba, Sevilla. Parece que Cervantes estudió en una escuela de jesuitas donde aprendió algo de retórica y un poco de latín. Su amor por la literatura surgió en Sevilla, viendo las obras de Lope de Rueda. No confundir este Lope con Lope de Vega. Miguel marchó a Italia prácticamente refugiado a causa de una disputa sangrienta. Al parecer se le culpó de herir en un duelo a Antonio Sigura. Cuando había algo truculento, Cervantes estaba allí. Siempre, el pobre se hallaba siempre allí. Allí en Italia aprende italiano y lee a los más importantes novelistas del momento. Es en 1570 cuando se alista en el Tercio Español de Nápoles y en 1571 cuando es herido en la batalla de Lepanto en el pecho y en un brazo. A partir de ese momento se le conoce erróneamente como el Manco de Lepanto. Nada más lejos, Cervantes no carece de brazo,
solo que la metralla enemiga alcanzó su brazo izquierdo y lo dejó prácticamente sin movimiento. Dicen que por salir a batalla con fiebre y en pésimas condiciones de salud. Es apresado junto con su hermano Rodrigo en 1575 por un grupo de piratas argelinos. Estuvo preso 5 años y 5.000 escudos de oro costó su rescate. Con 37 años se casa con Catalina de Salazar, aunque ya tenía una hija, Isabel, fruto de una relación con Ana Villafranca. Cervantes tampoco tuvo éxito en el amor y aquel matrimonio dura apenas 2 años. Obtiene un puesto de comisario de abastos en Andalucía para requisar aceite y grano para la Armada Invencible de Felipe II. Lo encarcelan en Sevilla, acusado de fraude como recaudador de impuestos. Más tarde se descubre que no fue tal fraude, que quizá fuese poco hábil en el manejo del dinero cuando era recaudador de impuestos. Vaya, que no le cuadraban las cuentas. Es en esa cárcel donde se dice que comenzó a escribir El Quijote. Lo que está claro es que a Cervantes no se le regaló la vocación, tuvo que ir a buscarla y, como dicen en Andalucía, tuvo que tocar muchos palos. Él quería ser a toda costa poeta y más tarde dramaturgo, pero como he mencionado antes, compartir panorama cultural con Lope de Vega, que escribía una obra a la semana, pues no era tarea fácil. El talento de Cervantes estaba destinado, sin duda, a la prosa narrativa. Morirá sin poder vivir apenas el reconocimiento de esa gran obra, de la que ahora hablaremos, y morirá en abril de 1616, unos meses después de la publicación de la segunda parte del Quijote. Si atendemos a algunas curiosidades sobre su muerte, encontramos alguna. La primera quizá algunos las conozcáis. No murió el 23 de abril, sino el 22. Pocos serían testigos de la comitiva de ese entierro. La mayoría de los madrileños se encontraban volcados en una procesión que había de la Virgen de Atocha, en rogativa porque la ciudad se ahogaba por la sequía. Así que murió el 22 de abril y se enterró el 23. No se caracterizó tampoco Cervantes por ser un hombre católico y fue excomulgado hasta en 3 ocasiones. Tampoco murió el mismo día que el gran genio de las letras inglesas Shakespeare. Vuelve a ser una inexactitud histórica. Los ingleses llevaban el calendario juliano de Julio César y los españoles el gregoriano, por lo que parece más probable que Shakespeare muriera en torno al 3-5 de mayo y no el 23 de abril. Sabemos el lugar en el que está enterrado Cervantes, el convento de las Trinitarias Descalzas, pero no tenemos sus restos. Murió a la edad de 69 años, no sabemos de qué. Hay quien habla de diabetes o cirrosis hepática. En cualquier caso, lo que parece claro es que estuvo dedicada a la literatura prácticamente hasta el último día y que en ese final padeció fuertes dolores. Él mismo se despide así del mundo en su obra Persiles. Era sin duda un hombre con poca suerte, pero muy optimista. Adiós, gracias, adiós donaires, adiós regocijados amigos, que ya me voy muriendo, deseando veros presto en la otra vida. Al menos don Miguel se va con ironía y con el orgullo de haber vivido. En su epitafio aparecen las siguientes palabras: el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Los trabajos de Persiles y Segismunda aparecen en la lápida. El nombre de la obra quedó mal escrito en esa lápida. La original señala que es Sigismunda y no Segismunda, una lápida con errata incluida. Siempre decía que era más versado en desdichas que en literatura, un hombre que fue calificado como divino por algunos escritores posteriores. Y con esa divinidad de Cervantes nos quedamos, un hombre que no supo decantarse del todo por las armas o por las letras. En el propio Quijote se nos plantea, en el discurso de las armas y de las letras, cuál es de las dos la actividad más noble, una u otra. Nace el Quijote en 1605, una mezcla de realidad, ficción, locura. Cuando explico esta obra en clase a mis chiquillos, siempre parto de la misma pregunta. Siempre. ¿Qué sabéis del Quijote? La respuesta es unánime. Era un hombre loco por leer todo el rato. Y no le falta razón. Sin embargo, olvidan la parte más importante de la obra, la que yo quiero reivindicar. Esa que hay que dar a conocer. El idealismo, la honra, el valor y la justicia. Alonso Quijano no era un loco peligroso.
Alonso Quijano era un personaje que, a pesar de tenerlo todo en contra, decidió hacerse caballero andante. Y lo hizo sin recursos, sin apoyo y por un motivo tan noble como desfacer entuertos. ¿Habrá algo más honroso que perseguir y acabar con los malos de aquellos caminos y ventas? Cervantes no entendía por qué en su época tuvieron tanto éxito las novelas de caballería. Unas novelas, dicho sea de paso, soporíferas. Y precisamente lo que hace es la antinovela de caballería en cuanto a tópicos se refiere. Alonso Quijano no es un joven apuesto ni musculoso al que todo le sale bien y vive en un lugar exótico. Alonso Quijano es un hidalgo de unos 50 años con un rocín flaco, una amada inventada y con algunas anegas, sí, con H, anegas de cultivo que vende para comprar libros de caballería. Una vez comenzada la obra, Cervantes se da cuenta de que obtendría una novela corta y no parece que ese fuera su propósito. ¿Cómo alargamos esto?, debió pensar, pues con diálogo. Por eso, tras ser nombrado caballero andante en una escena paródica con el ventero, regresa a su casa en busca de su fiel escudero. No olvidemos que hay 3 salidas en la obra. En esa fidelidad aparece Sancho. Volvemos a la pregunta en clase. ¿Qué sabéis de Sancho? Estaba gordo, me contestan unos. Era un bruto, dicen otros. Merece la pena apuntar que mientras de Alonso Quijano sí que hay bastantes referencias físicas, de Sancho no hay ninguna en el libro. Tan solo se nos dice que le gustaba comer. Tal vez de ese gusto deducimos nosotros el resto. Como os decía, los chicos me hablan de su presumible aspecto físico, pero olvidan su sensatez, su buen juicio, como demuestran el gobierno de la ínsula, y su sentido común. Un vecino de Alonso Quijano que con la promesa de esa ínsula acompaña, arropa y aconseja a su señor. Cuando hablamos del Quijote como la primera novela moderna, a veces no entendemos por qué. Es la obra más leída, ya lo sabéis, y la más traducida después de la Biblia. Y es que lo que está claro, que Cervantes rompió todos los moldes, y narrativamente hablando, casi nada nuevo se ha hecho después. Esas técnicas narrativas, ese perspectivismo, esas historias intercaladas, esa novela viaje de a 2 o esa novedad en los temas hacen que sea reconocida como lo que es. A pesar de que hemos venido aquí a hablar del Quijote, no podemos olvidar al otro Quijote, al Quijote falso, como dicen mis chicos. Un Quijote que, aprovechando el éxito de la primera parte, realiza Alonso de Avellaneda, un tal Alonso de Avellaneda. Un Quijote falso que desdibuja al héroe, rebajado a un simple loco con poca dignidad. ¿Y por qué hablamos de ese Quijote? Pues porque tal vez le debamos que Cervantes acelerara la escritura de esa segunda parte. Sin ese Quijote falso, probablemente no hubiese terminado a tiempo esa segunda parte publicada unos meses antes de su muerte. Cervantes conocía en todo momento quién era el traidor escritor y al parecer nunca reveló su nombre. Martín de Riquer dice que fue su particular venganza no revelarnos ese nombre para no darle publicidad. Lo que está claro es que, muy sabio él, se asegura de que nadie pudiera continuar o escribir ningún Quijote que pueda hacerse pasar por diferente al suyo. Por eso acaba matando al protagonista. La obra cuenta con 3 salidas y no es mi intención hablar de argumentos. Muchos ya lo habréis leído y si no lo habéis hecho no dejéis de hacerlo. El Quijote se lee con calma, a ratitos, por devoción y nunca por obligación. Cuando en las clases comento que con el Quijote te ríes, lloras y aprendes, los chicos me miran incrédulos. Y es que esas páginas tienen ese poder. Te ríes con las ocurrencias de Sancho, lloras con el maltrecho Quijote y aprendes. ¿Aprendes tanto con el Quijote? Aprendes de una época, de unos caminos, de unas certezas y de unos valores bastante elevados. No quiero dejar pasar la ocasión sin hablar de la relación entre Sancho y Quijote. 2 personajes redondos, narrativamente hablando. Vemos cómo a lo largo de la obra, 2 personajes tan diferentes acaban complementándose de un modo tan espectacular. Don Quijote, idealista y monomaníaco con las novelas de caballería, portador de un lenguaje grandilocuente, elevado y culto, al lado de Sancho, rudo, sencillo y práctico. Y como todos los refranes trabajan, hay quien dice que 2 que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Esas personalidades se desdoblan y se intercambian. Al final del libro asistimos a la sanchificación del Quijote y a la quijotización de Sancho. De modo
que vemos a un Sancho entusiasmado e idealista y a un Quijote descreído y agotado. La realidad se impone a ese Alonso Quijano, que poco a poco, y a raíz de su encuentro con los duques, va perdiendo su fe en la caballería. En tanto en cuanto que a Sancho le ocurre todo lo contrario. Cuando Alonso Quijano vuelve a casa, maltrecho y vencido por el caballero de la Blanca Luna, que no es otro que el bachiller Sansón Carrasco, que no es otro que el caballero de los espejos, digo que cuando regresa y está a punto de morir, Sancho, en ese lecho de muerte, pronuncia las siguientes palabras. «Ay, señor», respondió Sancho llorando, «no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin nadie que le mate, ni otras manos que acaben con él que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo, vestido de pastores, como tenemos concertado. Quizá, tras de alguna mata, hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar, de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber cinchado mal a Rocinante, le derribaron». A esto me refería cuando os decía que con el Quijote también se llora. Merece la pena destacar que es cierto que del Quijote se han hecho múltiples interpretaciones y éstas han ido cambiando a lo largo del tiempo. En el siglo XVII, cuando fue concebido y escrito, fue entendido como un libro burlesco. A partir del XVIII hay quien lo entiende como una reflexión sobre la decadencia de la sociedad española de la época y el papel de los hidalgos. También se ve como un testimonio de la vida por los caminos y ventas de España en el siglo XVII. No cabe duda que presenta un gran número de puntos de vista de la realidad. También es una crítica, ya lo hemos dicho, a ese género, la novela de caballería. Don Quijote quiere imitar a sus protagonistas, pero es un loco lleno de ilusiones y alejado de la realidad. No podríamos quedarnos con una única interpretación, porque todas son acertadas. Lo mismo pasa con los temas. Es complicado extraer un listado de temas de la obra, aunque sí podemos mencionar los más significativos. Hay un enfrentamiento del mundo de la época de Cervantes y el mundo medieval caballeresco. Encontramos aventuras y fracasos, la idealización del amor cuando se describe a Dulcinea, el conflicto entre la vida y la literatura, la defensa de los ideales o la España rural. Capítulo aparte merecen las novelas o historias intercaladas de la obra. La mayoría de ellas tienen como tema principal el amor. En las páginas de la novela podemos encontrar una novela pastoril. No olvidemos que al final de la obra, Alonso Quijano prefiere este tipo de novelas por considerarlas más tranquilas. Digo que encontramos novelas pastoriles como la historia de Marcela y Grisóstomo, donde se hace un auténtico alegato del feminismo, porque sí, también hay feminismo en el Quijote. Esa pastora Marcela que quería vivir sola, sin marido y en contacto con la naturaleza. Encontramos una novela morisca, una picaresca e incluso una novela italiana, El curioso impertinente. Cervantes no fue consciente ni se podía imaginar la importancia que iba a tener su obra para la literatura. Tal ha sido esa importancia que muchos autores conocidos como Giovanni Melli, Orson Welles, Chesterton o Borges la han utilizado como base e inspiración de sus obras. Esta obra ha conformado un espíritu y también nuestra identidad dentro del mundo. El mundo conoce La Mancha gracias a esta obra. El mundo nos ha puesto en el mapa gracias a este genio de la literatura y gracias a su peculiar héroe. Siempre me gusta, al margen de argumentos, como os decía, y del valor incalculable de la obra, hablarle a mis chicos y comentar con ellos frases célebres del Quijote que encierran todo un manual de sabiduría. Reflexiones que nos sacuden el alma en medio de esas experiencias viajeras de los protagonistas. La ingratitud es hija de la soberbia, se dice en el Quijote. Cuánta soberbia observamos en nuestra sociedad hoy en día y qué poco reflexionamos sobre esa gratitud que Cervantes nos muestra tan necesaria. Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Hoy en día estamos cansados del ayuno intermitente y de oír que de nuestro estómago es nuestro segundo cerebro y que hay que cenar prontico, como decimos en el pueblo. Bueno, pues esos hábitos saludables ya aparecen en el siglo XVII en el Quijote. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia.
Pues eso, que seamos más misericordiosos al juzgar lo ajeno. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. La importancia del hacer, no del decir ni del prometer, sino del hacer. No huye el que se retira. La importancia de una retirada a tiempo como símbolo de muchos triunfos cuando la guerra no merece la pena y la verdad, ninguna lo merece. Esta los chicos se la saben muy bien. En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. El concepto de pájaros en la cabeza como síntoma de locura. Frase que aparece al final de la obra cuando el propio Alonso Quijano nos recuerda que muere cuerdo y que ha recuperado ese juicio perdido. Podríamos seguir porque la lista es interminable y el valor de esas frases es digno de comentarse. Finalmente, me gustaría comentar algunas curiosidades sobre el libro. La copia más cara del Quijote se vendió en 1989 por $1,5 millones. Una primera edición en bastante buen estado. Es surrealista, como se dice ahora, teniendo en cuenta que Cervantes apenas obtuvo un 10% de beneficios de esa obra. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, todos conocéis que es la frase inicial que arranca el Quijote. Hay quien dice que ese lugar de la Mancha, Cervantes lo hizo a propósito para que todos los pueblos de la Mancha se disputasen el origen del héroe. Hay quien dice que ese de cuyo nombre no quiero acordarme ocurre en ese pueblo donde fue apresado, que he dicho antes, y realmente es que no quería acordarse. No sé si sabéis que estudios topográficos recientes nos dicen que esos pueblos estarían en torno a Argamasilla de Alba o Villanueva de los Infantes. El Quijote contiene casi 400.000 palabras, 381.000 para ser más exactos, y es una auténtica joya para conocer el léxico de la época. La frase que tantas veces hemos escuchado y ha sido atribuida al Quijote, ladran, Sancho, señal que cabalgamos, no aparece por ningún sitio en la obra. A pesar de ser una obra de ficción, en cambio, los lugares se pueden recorrer. Hay 10 tramos que pasan por 2.500 kilómetros y 1.480 municipios. Alonso Quijano está inspirado en una persona real, un tío abuelo de Catalina de Salazar, la mujer de Cervantes. Las vivencias de nuestros protagonistas, que tan largas se les hacen a algunos, abarcan apenas 8 meses de sus vidas. Ramiro de Maeztu, uno de nuestros autores del 98, escribe sobre el Quijote. No comprendo que se pueda leer el Quijote sin saturarse de la melancolía que un hombre y su pueblo sienten al desengañarse de su ideal. Y si se añade que Cervantes la padecía al tiempo de escribirlos y que también España, lo mismo que su poeta, necesitaba reírse de sí misma para no echarse a llorar, qué ceguera ha sido esta por la que nos hemos negado a ver en la obra cervantina la voz de una raza que se recoge a descansar después de haber realizado su obra en el mundo. No me digáis que no son palabras preciosas y certeras sobre la obra. Y para concluir, una petición que tiene que ver con el objetivo de esta charla. La entrada a Quijote, si la buscáis, está en el diccionario de la Real Academia. Ya sabemos los detractores que tiene la Academia, pero solo la nombro para que se observe cómo en esa entrada se nos habla de hombre que como héroe cervantino antepone sus ideales a su conveniencia y obra de forma desinteresada y comprometida en defensa de causas que considera justas. Pesa más, mucho más y siempre ese idealismo a esa locura y realmente ojalá muchos más Quijotes por el mundo. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir este rato.
darte por loco antes que muerto. Es asaltar molinos y engendrar el vino. Es abrazar el viento. Es llanura y cielo infinito. Tierra de pan y de mayo florido, donde en cada corazón se levanta un castillo sin bandera ni estribillo, y si tuviera bandera y emblema, si la hubiera, sería de cal blanca y azul añil. El escudo sin armas sería una reja y estaría forjada con el sudor de sus trabajadores incansables. El himno tendría sonido de laúd, bandurria, pandereta, castañuela y guitarra. La letra, una voz que canta de mañana, que también lo hace en penumbra, que derrama lágrimas de agua pura, que brota de un río que aparece y desaparece donde le da la gana. Porque así somos los hijos del Guadiana, de tejados limpios sin negrura, descubriendo soles que acompañan a los dioses, las lluvias del norte, los vientos del sur, y de este a oeste, el horizonte. Y en la noche envueltos a la luz de la luna, que nos arropa las amarguras como una sábana blanca limpia, con aroma de lavanda. Es aquí donde nace y muere mi espíritu. Es La Mancha, una prisión que muestra la realidad a través de su ventana. Pena de aquel que vive y deambula por esta tierra sin llegar a conocerla. Suerte de quien sale a conocer el mundo y tiene la oportunidad de volver y darse cuenta que habita en el lugar donde las tristezas del corazón duran menos, si encuentras con quien compartir un trago, con quien compartir aprecio. Cuídate de los enemigos que no merecen la bondad de nuestras gentes, que dicen que aman su pueblo y escapan por 4 duros a buscar el agua en el desierto, a buscar el oro en el cielo. ¡Ay, qué saben ellos! Y aún así les dejamos volver y volver a vivir. Somos nosotros los culpables de tenerlos entre los nuestros. Pero tranquilo, sálvate de ellos y verás que el tiempo los amortaja con su propio veneno. Aquí la ambición y la avaricia jamás dio buen terreno. Si te descubres al alba y atisbas su sierra, el Albaicín, y a lo lejos Las Vegas y los flamencos, piensa en el rocío acostado entre la soledad de la pámpana, piensa en la neblina que aguarda la salida del sol, piensa en el almuerzo con gachas y el calor se tarda, piensa que la uva eligió La Mancha para saciar todas las penas del alma. Si quieres descubrir su duende, no vayas más allá de sus calles ni de su gente. Su acento y su risa socarrona es el mapa que indica su guarida. El duende habita entre las plazas empedradas. Al duende nadie le llama. Él saldrá cuando nadie lo esperaba. Espera, 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 silencio. El tiempo aquí se para. La prisa no existe si no hay faena. Ten paciencia para el cultivo de tus anhelos, porque aquí los sueños se cumplen cuando ya los das por perdidos. Porque para querer a este pueblo no hace falta decir te quiero. Para cantar a mi pueblo no hace falta cantarle. Para escribir a mi pueblo no hace falta una letra. Para mirar a mi pueblo no hace falta verlo. Si has nacido aquí, este pueblo te acompaña en cada momento. Márchate lo más lejos que puedas, pero cuando una botella de vino se descorche en tu presencia, cuando oigas limpia la carcajada de un amigo, cuando se te desordene el corazón en abril, cuando sea Viernes Santo, cuando sea romería, cuando veas la cruz de mayo, cuando el mosto que desangra la uva empape tus dedos, cuando el queso se cure en rebaño, cuando te asientes con el pasar de los años, cuando seas tú mismo sin ser nada más, cuando creas en la bondad de tu compañero, cuando cambies y sigas siendo el mismo para los que ya te conocen, para cuando te quedes solo y sin aliento, para cuando todo esto pase, aunque solo sea un instante, amarás a tu tierra, amarás a tu villa y querrás estar en ella si estás lejos, porque esta tierra que no tiene frontera ni bandera te atrapa más que cualquier otra patria. Amigo mío, paisano, por más que te marches al descubrimiento de otra vida, de otro idioma, de otra cultura, de otro tú, por más lejos que quieras morir, morirás en tu villa, morirás en tu pueblo, porque donde se nace, se pasa y se muere. Aunque huyas a millones de kilómetros, aunque no quieras volver, nunca te habrás ido. Vivirás eternamente en el lugar que has nacido. Reconoce que cada una de estas palabras te ha devuelto el pensamiento. Y has dicho, cierto,
Cierto, mi lugar, mi mundo, mi gente, mis victorias, mis fracasos, mi amor, mi desamor, mi vida y mi muerte. Cierto, mi lugar es la Mancha, mi sangre brota de esta fuente. Por más veces que te olvide, por más tiempo que no pueda retenerte, este es mi pueblo, aquí reside mi duende y aquí me quedo para siempre. Cierto. Tan cierto como que hablo a pecho descubierto. Es cierto. Acierto. Es verdad todo esto. Existe. Dime que la Mancha existe. Dime que lo que digo es cierto. Muchísimas gracias. De esta Semana Cervantina. Tenía muchas ganas de hacer este canto a la Mancha y tenía muchas ganas de hacer lo que voy a hacer ahora, y es que, claro, mucha gente sabrá que hago el tren de los Molinos de camino a Madrid hacia Campo de Criptana, y claro, lo hago para gente de fuera, para gente que no conoce Campo de Criptana, algunos no saben ni dónde vienen, ¿no? Se dicen que vienen a los Molinos y ya está, ¿no? Y claro, digo, hay que hacérselo a la gente de aquí, para que sepan lo que hablo de vosotros, de vuestra tierra, de vuestro pueblo. Y bueno, pues esto que van a ver es lo que surge en cada vagón de camino a Madrid, de camino de Madrid a Campo de Criptana. Así que para todos vosotros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánta gente! ¡Qué bien! Bueno. Perdonen que les interrumpa, Bien. Damas y caballeros, bienvenidos a esta historia. Una historia en la que les voy a relatar el devenir de un hombre. Un hombre que se convirtió en héroe. Un héroe que bajó a lo más profundo del sentimiento humano para convertirse en leyenda. Una leyenda que jamás será olvidada porque yo, su narrador, la grabaré con letras de fuego en vuestras memorias. ¿Cuántas veces un héroe se convirtió en héroe por sus defectos más que por sus virtudes? ¿Cuántas veces las gentes tomaron al genio por loco? ¿Cuántas veces el amor nos hizo perder la cordura hasta el punto de creer que la realidad era una simple ilusión? ¡Ay! Perdón que no me he presentado, Me llamo Miguel de Cervantes, aunque por estas pintas, quizá puedan reconocerme más como mi queridísimo y fiel escudero, Sancho Panza. Es mi alter ego, es quien más me asemejo. Y bueno, estas ropas es porque añoro volver a lo que fuera mi hogar, y así me ven, desvestido y como en casa, tranquilo. Pero volvamos a la historia, a ver si se acuerdan. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanta en Astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino en la llanidura los domingos. Madre mía, me está echando un hambre. Voy a parar, que luego sigo, no pasa nada. Que pan y vino hacen camino, ¿no? Pero claro, si no hay vino, pues si no hay vino ni pan, pues seguimos con el camino, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige este tren? A Campo de Criptana. Ah, vale, la gente se monta en ese tren y no sabe a dónde va. A Campo de Criptana, hay gente que me ha dicho que a Burgos, No, vamos a ver.
frente se monta en el tren donde le lleve el viento, donde le lleve el viento, madre mía. ¡Ah! Campo de Cristana, sí. Campo de Cristana, memoria. Enemiga mortal de mi descanso, sí. Recuerdo aquel pueblo, aquella tierra donde reinaba aquel moro de Denia, en su castillo de Cristana. Aquellas casas blancas y de azul añil, el Albaicín, unas calles estrechas e empinadas a los pies de la Sierra de los Molinos, tierra de molinos la de aquel campo. Si no recuerdo mal, el pueblo con más molinos de la comarca, que no son molinos, sino gigantes. Recuerdo aquel pasaje que escribí, ¿cómo era? A ver, sí. Don Quijote y Sancho Panza recorrieron la Mancha en aventuras y desventuras de aquellos relatos de caballería. En esto que descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o más desaforados gigantes con los que pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. ¿Pero qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que ves, los de los brazos largos, que algunos suelen tenerlo de casi 2 leguas. Mira vuesa merced, que aquello que dicen países no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que no me parecen los brazos, pues son las aspas que voltean por el viento, pues hacen andar la piedra al molino. Bien parece que no está expulsado en esto de las batallas, amigo Sancho Panza. Aquellos que aquí ves son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo pienso estar en ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquello que iba a cometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni escuchaba las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que era. Antes iba diciendo en voces altas: ¡no puyades, cobardes y viles criaturas! Pues un solo caballero es el que os acomete. En esto se levantó un poco de viento y las grandes aspas del molino comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: pues aunque mováis más brazos que los del gigante briareo, me lo habréis de pagar. Y en diciendo esto, y encomendándose a su señora Dulcinea, por Dulcinea del Toboso, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió contra el primer molino de viento que estaba delante, dio una lanzada en el aspa, y el viento la movió con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo, al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo, y acudió a socorrerle Sancho Panza a todo el correr de su asno. Y cuando llegó halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante. ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! No le dije yo a vuesa merced que mirase bien lo que hacía. Que no era sino molino de viento, hombre. Y no lo podía ignorar, sino que llevase otros tales en la cabeza. Calla, amigo Sancho Panza. Pues las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha convertido a estos gigantes en molinos. Tal es la enemistad que me tiene más al cabo. Han de poder sus malas artes contra la bondad de mi padre. Pues Dios haga lo que pueda, dijo Sancho Panza, y ayudándole a subir, no sobre su caballo y siguieron sus andanzas, Don Quijote y Sancho Panza, por todos los campos de la Mancha. ¿Se acuerdan de este pasaje? Pero, claro, los oí de memoria. Estoy cansado ya de oírlo. Aquellos molinos que jugaron con la mente del Quijote saben hacer las mejores harinas y moler el mejor trigo y la cebada para repartirla después en el depósito.
Por aquella sierra de los Molinos campan las mejores ovejas para sacar el queso manchego, ¿no? El queso de la Mancha. Todavía quedan molinos del siglo XVI, ¿no? Si no recuerdo mal, el Infanto, el Sardinero, el Burleta y los que la acompañan, el Culebro, el Carrastilazo, Lagarto, Pollato, Pilón, Quimera y Carevi, ¿eh? No sé mejor que vosotros, ¿eh? Ay, más vale que antes de volver a enfrentarnos a aquellos gigantes, recemos al Santísimo Cristo de Villajos, que reposa en su hermosa ermita. Y bueno, si necesitamos la protección de una madre, podemos subir a lo alto del Cerro de la Virgen y rezar a la Santísima Virgen de Criptana, que contempla el horizonte allá donde vamos. Porque la llanura de la Mancha es un mar repleto de campos, donde los castillos se alzan en los corazones de la gente. Son corazones calientes que guardan la fe como una reliquia en cada Semana Santa. La Semana Santa de Campo de Criptana, no que lo diga yo, es que es de las mejores de Castilla-La Mancha, ¿no? Los anderos salen con las imágenes en sus pasos, acompañados por los nazarenos, recorren las calles y las gentes se agolpan para ver los paseillos. Se revive la pasión de Cristo cronológicamente, como si ahí mismo, delante de tus ojos, estuviera sucediendo la historia más grande jamás contada. Bueno, no sé si tanto como la mía, pero la segunda. Porque el Quijote es la Biblia de esta tierra. El Quijote en La Mancha existe. El Quijote es tan cierto como todos nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos sido Quijotes alguna vez? ¿No? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido Sancho? Ya lo mismo estoy Sancho, personalmente. El Quijote es muy cierto, tan cierto como nosotros. Ay, qué ganas de reencontrarme en una de sus cuevas, donde tantos libros he leído, tantos libros he escrito, y bueno, saborear esos platos típicos que allí tenemos, ¿no? Las gachas, vosotros sabéis lo que son las gachas, pero la gente no sabe muy bien lo que son las gachas, que está hecha de harina de almorta, que si harina de titos, y ahora viene mi problema en el vagón. Cuando les digo, ¿sabéis lo que son los titos? A ver cómo se lo explico, me tenéis que dar la solución aquí, A ver cómo le explico, la gente dice, no sabemos lo que son los titos. Y yo le digo, eso es un vicio picante de la tierra, unos pican, otros no pican. Yo le digo, eso es un pasatiempo, porque va pasando el tiempo, tú sigues comiendo titos y titos y titos. Y se quedan así preguntando qué es, y yo le digo, a ver, ¿cómo te explico? Yo le digo que es una legumbre frita, pero se quedan igual, ¿no? Y claro, la gente se pregunta, sí, y luego le digo, bueno, se parece a los quicos, pero no tiene nada que ver con los quicos. Y luego, cuando viene así de América Latina, le digo, en América Latina hay una cancha que se parece también, pero no tiene nada que ver tampoco con la cancha. Y al final acabo diciendo, mira, vayan allí, pidan titos y salgan de dudas. Así que, si lo veis venir y veis que piden titos, es culpa mía. ¿Vale? Y bueno, les digo que pidan doros y quebrantos, pisto manchego, miga de pastor y el queso. El queso y el vino de la Mancha. Hay gente que viene solo por el vino. A más de uno nos espera un gran viaje a la Mancha para rejuvenecer nuestra alma o para enamorarnos. ¿Quién sabe? Como Don Quijote de su bella dama Dulcinea y nosotros de la gran figura de este pueblo, de Sara Montiel. Ese apellido tan cercano como los campos de Montiel. Sara Montiel, un nombre y un lugar que no podemos olvidar, claro está. Tantos nombres ha dado este pueblo, no puedo quedarme con todas las familias, Empieza a nombrar gente, pero no falta, no puedo estar nombrando otro pueblo, porque si no, al final acabo diciendo, es un gran pueblo, un pueblo de grandes músicos y artistas. Y la verdad es que me gustaría despedirme con algo que tenía escrito, con esto me despido, ha sido un público maravilloso, eso se lo digo a todos los favor. Gracias que soy de La Mancha, gracias que puedo volver en este viaje a mi tierra, de buenas viñas y por ello buenos vinos, de molinos desaparecidos y molinos que han permanecido, tierra de olivos y de olvidos. Mi tierra es gigante, mi tierra, la tierra de la amada mía. ¿Qué sería yo sin mi tierra? ¿Qué sería yo sin mi villa? Volvamos a mi tierra, al pueblo más bonito de la región, al lugar donde se guarda el atardecer más bello, un atardecer entre gigantes, un sol que se esconde rojo, que nada envidia el atardecer del mar. Volvamos a cabalgar
al lugar de cuyo nombre jamás podremos olvidar, mi tierra, mi pueblo, mi lugar, Campo de Cristal. Tierra. Tampoco, ¿no? Está bien, está todo bien. No estamos de acuerdo todos lo que cuento, ¿no? A ver si me vais a decir, madre mía, lo que les cuento. Me ha dejado impresionado. Es de lo mejor que tenemos Pues en bueno, Castilla-La Mancha. No es una interpretación, por supuesto, ni en tu dirección, que sabes, pero tienes que leer a don Juan Torres.